El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Recordé que el más ilustre de mis antecesores, Grusac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino era el mismo. Paul Grusac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé, como señalo al fin, que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Grusac. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam, un programa que ya viernes con viernes estamos dándolos la cita para llegar hacia sus hogares. Con la situación que tenemos en la actualidad de la pandemia del coronavirus, como ustedes notarán, ya es un tanto difícil el que podamos estar juntándonos primero para intercambiar comunicación, ideas. Así que ahora se hace necesario hacer uso de estas herramientas que son de la internet y que gracias a Dios tenemos la posibilidad de hacerlos. Tal vez no con la misma calidad que tendríamos con una cámara de video de grabación, pero más sin embargo la intención es seguir llegando hacia sus hogares. En esta ocasión vamos siempre a conversar sobre personajes que hacen un papel muy importante y hacen del Islam una opción de construcción de cultura y conocimiento.
Pero bien, previo a dar el desarrollo de este programa, quiero invitar al hermano Vilar que les envíe un saludo a ustedes, ya que hemos estado un tanto distantes unos días. Hermano Vilar, Un agradecimiento especial para el programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador por permitirme nuevamente estar en este prestigioso programa islámico para las redes sociales y enviándole un saludo muy especial a toda la audiencia que viernes a viernes está esperando siempre este programa. No sin antes hacerles siempre la sugerencia de seguir las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. bien Vilar, mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Ya teníamos días de no tener una conversación de esta índole y esperamos que en esta ocasión que vamos a tocar, vamos a hablar de un personaje que de nombre lleva Jorge Luis Borges, un escritor de gran trayectoria y que tiene una inclinación bastante importante, retomando las prácticas y las tradiciones del Islam. De alguna manera, muchos de los escritos de él tienen alguna relación con el Islam. Me voy a tomar un tiempito para leer una breve biografía, no es completa, pero va a ser una porción, para que tengamos una idea de quién es Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1889. Eh, su familia o sus padres, por decirlo así, el señor Jorge Borges Haslam y Leonor Acevedo Suárez. Eh, con tan solo 6 años de edad, inició la carrera de escribir sus primeras fábulas, más que todo empezó con las fábulas, allá por 1907, eh, y ahí se fue entusiasmando producto de haber leído un pasaje de Don Quijote de la Mancha, el famoso Quijote, que a muchos nos ha inspirado y nos ha hecho crear mucha ilusión. De hecho, hacia 1919 se fue a residir a España, en Barcelona específicamente. Luego se trasladó a Mallorca y ahí empezó su labor muy fuerte de la escritura como políglota y traductor. Bueno, básicamente es a grosso modo una breve biografía. Bueno, Vilar, para empezar a hablar de nuestro escritor Luis Borges, me gustaría que primero preguntarte, ¿cuál es la importancia que tiene Jorge Luis Borges en la literatura de América Latina? Bueno, fíjate que Jorge Luis Borges, en mi opinión, está entre los 3 o 4 escritores latinoamericanos de mayor consideración y de mayor peso en toda la América Latina. De hecho, creo yo que junto con Octavio Paz, con Rubén Darío y con Gabriel García Márquez, es uno de los pilares fundamentales de la literatura latinoamericana moderna. De hecho, sus trabajos, como bien lo has apuntado en la breve biografía, han sido bien valorados por crítica internacional y también han sido traducidos a una gran cantidad de idiomas. De hecho, Jorge Luis Borges es un personaje que ha causado una fascinación tan grande que incluso su persona ha servido incluso para personajes de la cinematografía. Hay una famosa película escrita por el filólogo y por el lingüista Humberto Eco que se llama En el nombre de la rosa, en donde uno de los personajes principales de esta novela, que pasa de ser una novela a ser una adaptación cinematográfica, uno de los personajes principales de esta adaptación al cine está precisamente inspirado en la figura de Jorge Luis Borges, que es un bibliotecario que ya está ciego.
De hecho, te comento que Jorge Luis Borges ya, cuando había perdido totalmente la vista, era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Así es que, bueno, ahí tenés un pequeño panorama, ¿no?, de lo que es la importancia de Jorge Luis Borges para las letras latinoamericanas. También no hay que olvidarse que Jorge Luis Borges, lo único que le faltó fue que le dieran el Premio Nobel de Literatura, porque de hecho ganó algunos de los premios más importantes en lengua española, el Premio Cervantes, por ejemplo, que es el máximo galardón lengua española, le fue adjudicado a Jorge Luis Borges. Entonces estamos hablando de un autor de una estatura a nivel de la literatura en español. Su uso casi perfecto del lenguaje, las creaciones y los personajes que adornaban su literatura, sin duda alguna, le han ganado una fama internacional y una reputación indiscutible. Esto fuera de cualquier discusión acerca de algunas posturas políticas o de algunas simpatías que nada tienen que ver o nada afectan su creación literaria. Excelente, excelente, Bilal. Me parece muy interesante el hecho de que una persona, después de quedarse ciego, el quedarse todavía, mantenerse muy presente en la administración de una entidad, con el caso de una biblioteca, es sumamente digno de admirar y hasta de imitar, pues. Muchos con un breve problema de vista ya están dando por vencidos. Yo creo que esto a raíz, tú viste el video que proyectamos al inicio. ¿Qué opinión te merece ese video, Vilán? Bueno, es un video bastante conmovedor porque al parecer esa poesía que el mismo Jorge Luis Borges se encarga de leer, y como lo ha dicho en el preámbulo del video, parece que la escribió ya estando ciego y ya estando en las funciones como director de esa Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ese video en viva voz del autor también nos deja ver la calidad de la creación artística de Jorge Luis Borges. De hecho, sus poesías, que han sido coleccionadas en varias editoriales y que han sido publicadas también hoy en muchísimos sitios en internet, siguen siendo de los recursos literarios más buscados por los amantes de la literatura a nivel mundial. También déjame comentarte que Jorge Luis Borges, aparte de ser un personaje que hablaba varios idiomas, también era un personaje con una cultura bastante amplia, de hecho un acervo cultural casi laberíntico. Un excelente autodidacta, de hecho era un tipo que amaba los libros de tal manera que él decía que era más importante ser lector que escritor. Él ponía adelante de la escritura la lectura. Con eso vos tenés idea del realce que le daba a esa faceta tan importante de toda persona para enriquecerse como lo es la lectura. De hecho, para mí, Jorge Luis Borges encarnaría casi a la perfección aquella famosa ordenanza del profeta del Islam, que la paz y las bendiciones sean con él y con su purificada descendencia, que decían que hay que buscar el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. Era un formidable autodidacta Jorge Luis Borges. Sí, es bastante interesante lo que tú me estás comentando, Vilán, porque en ese sentido, ahí como que empieza a darse esa unión con la práctica islámica y el escritor, ¿verdad? Por eso es que él admiró mucho el hecho del Islam por la inclinación a la lectura, mucho que se daba. En este sentido, Vilar, que tú me has estado comentando, ¿cuál es la relación que se da entonces entre el Islam y Jorge Luis Borges? Porque a raíz de que hemos estado diciendo que él le daba más importancia a leer que al escribir, eso le ponía una condición sumamente de conocimiento y de dominio, pues, de palabra en este caso. ¿Cómo es que se da esa situación de la relación entre el Islam y él como su persona?
Fíjate que antes de contestar esa pregunta, yo quisiera comentarte una cuestión que da origen precisamente a este programa. En las redes sociales, especialmente en nuestra página oficial en Facebook, que ustedes la pueden ir, va a aparecer en sus pantallas, nos llegó un comentario. Esta no era una pregunta, sino un comentario de un usuario que nos escribe desde la República Dominicana. Y yo intuyo por la estructura del comentario que es alguien que tiene ciertos prejuicios para con el Islam. Y este usuario nos ponía un comentario en el que decía de una forma irónica que si el Islam alguna vez había aportado algo bueno al mundo y que si algún personaje de valor internacional alguna vez había hablado algo bueno sobre el Islam. Entonces este programa de alguna forma también es una contestación a esa clase de comentarios, que son comentarios que parten de la falta de información. Un personaje tan admirado por su talento y por su erudición como escritor, obviamente que escribió o utilizó, mejor dicho, muchos de los elementos islámicos para darle un sentido a su obra, y eso habla de que un escritor de la talla de Jorge Luis Borges ha hecho aprecio y buena ponderación de la cultura islámica. De hecho, muchos de los personajes de la cultura islámica, personajes importantes, incluidos el profeta del Islam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia, que ya lo vamos a hablar más adelante, algunas partes del Sagrado Corán han sido utilizadas en las creaciones literarias de Jorge Luis Borges. Ahora, ¿cuáles son los canales por medio de los cuales Jorge Luis Borges toma o establece contacto con la cultura islámica? Fíjate que revisando la bibliografía sobre este tema, que por cierto no es muy extensa, pero sí es muy interesante, se han escrito algunos artículos, algunos ensayos, en donde se hacen especulaciones sobre cómo probablemente Jorge Luis Borges llegó a tener un conocimiento de la cultura islámica. La primera de esas posturas señala que ese contacto con el Islam, Jorge Luis Borges lo adquiere a través de la lectura precisamente. No debemos olvidarnos que una de las características fundamentales de Jorge Luis Borges era su amplia erudición, no solamente sobre la cultura islámica, sino sobre varias culturas mundiales. Y de hecho, muchos de sus cuentos, de sus ensayos, de sus poesías, nos dan una idea de esa erudición profunda de Jorge Luis Borges. Entonces, la primera de las posturas que podrían explicar ese contacto de Jorge Luis Borges con lo islámico se debe precisamente a esa sed de conocimiento de Jorge Luis Borges que lo llevó, obviamente, a tener contacto con muchos libros. Aparte de eso, que no debemos olvidar que Jorge Luis Borges hablaba varios idiomas, y eso también le abrió las puertas a poder consultar una cantidad de literatura que obviamente enriqueció muchísimo su acervo. Y también no debemos de olvidar que mucha de la literatura islámica en los tiempos de Jorge Luis Borges ya había sido traducida por lo menos al francés y al inglés, idiomas que hablaba Jorge Luis Borges, y también al alemán, si no estoy equivocado. Eso obviamente le abría a Jorge Luis Borges unas puertas formidables para conocer muchísimos aspectos, no solo de la cultura islámica, sino de varias culturas en general. Hay otra postura también que estos estudiosos de la literatura de Jorge Luis Borges nos plantean acerca de este acercamiento del autor argentino con lo islámico, y esto se debe a que uno de sus tutores intelectuales, a quien él mismo llamaba un maestro, como lo fue Rafael Cansinos Assens, que era un orientalista español, que de hecho te comento que Rafael Cansinos Assens tradujo el Sagrado Corán al español en una versión que hoy consideraríamos ya llena de arcaísmos, porque muchas de las palabras utilizadas por Cansinos Assens en esa versión del Sagrado Corán
o ya han salido de uso en nuestra lengua. Sin embargo, no hay que olvidarnos de la gran influencia que tuvo este personaje en la formación intelectual de Jorge Luis Borges. Entonces hay académicos que piensan que esta es una de las principales ventanas por medio de las cuales el contenido islámico entra en la literatura de Jorge Luis Borges. Rafael Cancinos Assens también es conocido por ser hebraísta, es decir, un estudioso de la cultura hebraica. Así es que, bueno, esa es otra de las, digamos, de las posturas que muchos académicos suelen presentarnos a la hora de explicar cómo todos esos elementos islámicos, judíos, ingresan al acervo cultural de Jorge Luis Borges, y posteriormente Jorge Luis Borges los pone de manifiesto en su creación literaria. Obviamente que la investigación en otros idiomas es más amplia y seguramente hay otros escritos y hay otros autores que a lo mejor proponen algunas otras vías por medio de las cuales el conocimiento islámico pudo haber ingresado digamos, en los usos de Jorge Luis Borges en su literatura. Por cierto, yo me acuerdo haber leído en uno de esos ensayos, no me acuerdo si en español o en el idioma inglés, acerca de que Jorge Luis Borges incluso pasó algunos años estudiando el árabe clásico. Cosa importante, aunque no sería de extrañar, teniendo en consideración esa, digamos, esa actitud de Jorge Luis Borges hacia el conocimiento. Un dato interesante que ahí en la bibliografía nosotros vamos a dejar algunos de los trabajos consultados para que los amigos que están viendo este programa, especialmente aquellos que son amantes de la literatura y en especial de la literatura de Jorge Luis Borges, tengan un panorama un poco más extenso acerca del tema que hoy estamos tratando en este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Sí, porque es bien paradójico el hecho de que, bueno, acordémoslo que en las redes sociales hay mucha gente que se da la tarea de siempre despotricar contra el Islam, y tomando en cuenta que ellos tienen un desconocimiento abismal sobre él. Máximo el hecho de hacer aseveraciones como las que estaba haciendo este individuo en ese comentario que hizo, bueno, yo lo que le diría, y hay que leer un poquito más. Lastimosamente, cuando nos dedicamos a reproducir lo que otro dice, ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad? Ahí tenemos las consecuencias de que no estamos en sintonía pues con lo que decimos. Hablamos solo por hablar o con el simple hecho de demostrar nuestra poco conocimiento de lo que se está. Bien, Bilal, en este mismo sentido, si bien es cierto lo que ya tú acotaste del mismo estudio y la misma formación que fue teniendo constantemente producto de la lectura de tantos libros, y que en alguna parte que tú dices también se inclinó mucho por aprender el árabe clásico, que eso le llevó como tal a la lectura del Noble Corán. ¿Qué elementos islámicos podemos encontrar en la literatura de Borges que pueden ser evidencia de que efectivamente él se inclinó producto de la influencia de alguna de las corrientes islámicas? Fíjate que esa es una pregunta que yo considero necesaria e importante para tener una idea de cómo los elementos islámicos ejercieron un impacto importante en el trabajo literario de Jorge Luis Borges. Yo creo que el primer aspecto, y esto lo vamos a decir brevemente, porque obviamente un programa como el nuestro, que es un programa con cierta brevedad, no nos va a permitir obviamente extendernos todo lo que quisiéramos en un tema tan apasionante y un tema tan profundo como lo es este. Pero sí podemos mencionar algunos detalles en general que sirven como evidencia de el impacto de algunos elementos islámicos en la literatura de Jorge Luis Borges. Yo creo que el primer aspecto que debemos analizar es la poesía, porque su trabajo poético, que está condensado en varios libros y que
en los últimos años, de hecho, han salido algunas colecciones de esas famosas colecciones que hablan poesía completa de Jorge Luis Borges, que yo no creo realmente que en 200, 300 o 400 páginas uno pueda tener una poesía completa de Jorge Luis Borges, pero que son libros que se han estado publicando en los últimos años y que pueden servirnos para tener una idea de cómo estos elementos islámicos han ingresado en la literatura de Borges, especialmente en la poesía. De hecho, hay varios poemas que incluso llevan encabezados o titulares que ya nos dan una idea de cómo los elementos islámicos han sido retomados por el autor argentino. Te menciono, por ejemplo, algunos nombres que se me vienen a la mente. Hay un poema muy bonito que se llama Benarés, que de hecho está recogido en una de esas colecciones que le titulan Poesía Completa, que yo ya te he dicho que no estoy tan convencido de que sea en realidad la poesía completa de Jorge Luis Borges, pero yo tengo en mis manos un ejemplar publicado por la editorial de Bolsillo y que se titula Jorge Luis Borges, Poesía Completa. Aquí salen algunos poemas en los cuales se puede ver la influencia islámica en la poesía. Fíjate, por ejemplo, que hay un poema que se llama El poeta declara su nombradía, en donde se utilizan elementos islámicos. Hay otra poesía que se llama Benarés. Fíjate que, de hecho, uno de los personajes principales de este poema es un muezín, es un almuédano. El almuédano es la persona, y esto para los amigos que no son musulmanes y que siguen este programa, el muezín o el almuédano es una persona que se encarga de hacer el llamado a la oración en las mezquitas. Entonces, en este poema que se titula Benarés, que se lo pueden encontrar en internet simplemente tecleando el título, y allí está reproducido en varias páginas, en donde uno de los personajes principales de ese poema es precisamente un almuédano que anuncia la unicidad de Dios, dice aquí, en una ciudad en la que la gente adora muchos ídolos. Entonces es interesante cómo Jorge Luis Borges utiliza esa metáfora. Luego tenemos, por ejemplo, otras poesías que llevan por título Alhambra, que también ya nos dan una idea de cómo los elementos islámicos han ingresado en la poesía de Jorge Luis Borges. Fíjate, también hay que hacer notar que en algunos de los poemas de Jorge Luis Borges también se mencionan a personajes como Omar Khayyam. De hecho, Omar Khayyam, poeta persa, ¿no? Importantísimo. Creo que el poeta persa más traducido a los idiomas occidentales es Omar Khayyam. También es un personaje frecuentemente citado en la poesía de Jorge Luis Borges. Luego también vas a encontrar otra cosa bien curiosa, que es las menciones que hace Jorge Luis Borges de algunos pasajes del Sagrado Corán en su poesía. De hecho, también pasajes históricos, es decir, pasajes importantes de la historia islámica representados en algunos poemas. Ahí hay un poema que se llama Alejandría, en el que habla de algunos califas del Islam y habla también acerca de algunos otros elementos interesantes de la cultura islámica. Esto solamente para tener una idea en cuanto a poesía. Luego tenemos que la obra de Jorge Luis Borges a nivel de las narraciones, es decir, especialmente a través de los cuentos, también contiene muchísimos elementos islámicos. Hay un cuento famoso de Jorge Luis Borges que se llama En busca de Averroes. Averroes es la latinización del nombre de Ibn Rushd, Walid Ibn Rushd, que fue uno de los grandes intelectuales y pensadores de la España islámica, de la época de Al-Ándalus, muy respetado por sus comentarios y traducciones de Aristóteles. De hecho, fue considerado durante mucho tiempo, especialmente en algunas universidades importantes de la Edad Media Europea, como el príncipe de los filósofos, precisamente por los comentarios y las traducciones que había hecho sobre la obra de Aristóteles. Después
en ese cuento, La Busca de Averroes, como su título lo dice, Averroes es el personaje principal. Este cuento se puede encontrar en un famosísimo libro de Jorge Luis Borges que se llama El Aleph, e incluso yo creo que puede ser descargado gratuitamente a través del internet. Luego hay otros cuentos también interesantes. Hay uno que se llama El Profeta Velado, que habla de un personaje que se llama Al-Muqanna, que fue una especie de personaje que intentó hacer una mezcla entre zoroastrismo e islam. Fíjate que qué interesante cómo uno puede llegar a conocer personajes que a lo mejor, si no fuera por la literatura de Borges, uno los pasaría totalmente inadvertidos, pero que allí en esos cuentos uno se puede dar cuenta que fueron personajes que existieron. Y hay una serie de cuentos que giran alrededor de este personaje. Luego, la mención, por ejemplo, de ciudades importantes en la cultura islámica, como por ejemplo Nishapur en Irán, por ejemplo Bagdad, que hoy es la capital de Irak, algunas ciudades de Al-Ándalus como Granada, por ejemplo, Córdoba, también son elementos que recurrentemente aparecen en la literatura de Borges. Fíjate que, por ejemplo, aquí hay un cuento, también en una colección de una antología de cuentos de Jorge Luis Borges, publicada también por este editorial de bolsillo. El cuento se llama El Milagro Secreto. Y fíjate que el epígrafe, es decir, el epígrafe es como un pequeño escrito, generalmente son citas sacadas de diferentes libros, que se ponen como encabezados de las poesías o encabezados de los ensayos o encabezados de algunos cuentos. Aquí Jorge Luis Borges, en este cuento, El Milagro Secreto, ha utilizado la Sura 2, versículo 261, para acompañar o para iniciar, mejor dicho, el cuento. Entonces, ahí ves vos lo interesante de la literatura de Borges y especialmente cómo él ha retomado en su literatura muchos de estos aspectos islámicos que han terminado adornando y en algunos casos han terminado siendo personajes principales de su literatura. También en su obra ensayística uno puede encontrar trabajos que tratan sobre lo islámico, por ejemplo, en una recopilación de ensayos bajo el título Historia de la Eternidad, uno puede encontrar, por ejemplo, un pequeño ensayo dedicado al capitán Burton, que fue uno de los personajes importantes en cuanto a la transmisión de las 1001 noches en Occidente. Y aquí en ese ensayo, por ejemplo, Jorge Luis Borges hace mención no solamente de las 1001 noches, que de hecho es un libro que entiendo yo que a Jorge Luis Borges le causó una gran fascinación, sino que habla también de otros aspectos interesantes de lo que es la cultura islámica. Así es que yo podría decir que la literatura de Jorge Luis Borges es como una especie de ventana hacia la cultura islámica, que bien podría permitir a muchísimas personas que, aunque a lo mejor no han tenido un contacto directo con la cultura islámica, sí podrían encontrar en la literatura de Jorge Luis Borges algunos elementos que podrían ayudarle a interesarse en la cultura del Islam. Bueno, pues Pilar, sí, está bien interesante todo lo que tú has desarrollado referente a este escritor, que le da una herramienta y una comprobación que efectivamente sí hay escritores que sí han tomado el Islam como base para sus elaboraciones creativas. Bueno, el tiempo, como decimos, es corto en este programa. Me gustaría unas últimas palabras, Pilar, para ir despidiendo a nuestros amigos. Bueno, a los amigos que siempre nos ven a través de estas ediciones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, que por cierto, fuera de cámara me comentabas que próximamente se van a incorporar a este programa otras personas con grandes conocimientos sobre el Islam para precisamente darle variedad y para poder rotar un poco este programa, ¿no? Se incorporan personas, entiendo yo, que tienen grandes conocimientos porque precisamente han hecho carrera como estudiosos del Islam,
que nos van a estar acompañando en algunas ediciones de este programa. Eso es algo que yo felicito porque eso le da a este programa una variedad y también obviamente esto va a captar la atención de muchísimas más personas que van a estar al pendiente de estos programas. Así es que pendientes para todos los amigos que siguen estos programas porque vienen personas que nos van a aportar otros puntos de vista y eso es importantísimo. También la recomendación de siempre, ¿no? En este momento que se vive a nivel mundial con esta pandemia del coronavirus, seguir siempre las indicaciones de los organismos y en algunos casos, bueno, yo creo que en la mayoría de los países que se está guardando cuarentena, pues quedarse en casa, ¿verdad? Y un saludo especial entonces para todos los amigos que nos acompañan viernes a viernes en estas ediciones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Hoy aprovechando la tecnología que nos permite tener esta clase de contactos y también aconsejándole a los amigos que hagan uso de la tecnología para poder seguir en sus actividades, no cotidianas, pero sí por lo menos para seguir en contacto con sus familiares o con los amigos cercanos. Bien, Pilar, como tú decías, es bien importante tomar en cuenta eso y también utilizar estas herramientas. Lastimosamente, estas herramientas en nuestros domicilios resultan un tanto complicadas en el sentido que hay mucha interferencia en los alrededores. Las disculpas del caso a los amigos y hermanos que están en sintonía de este programa por algunos voces que se escuchen al fondo de gente que va pasando por las calles. Es comprensible porque no tenemos una condición hermética para poder hacer este tipo de diálogo. Más sin embargo, la necesidad nos obliga para hacerlo de esta manera. No me resta más que, como tú dijiste, renovar, reforzar los llamados de cuidado y de protección que debemos de tener para con nuestras familias y evitar lo menos posible andarnos a arriesgarnos y ponernos en peligro de una manera innecesaria. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho.